Tema 4. Las proteínas. 2. Enlace peptídico. 3. Niveles estructurales de las proteínas. Buenos días, chicos. Comenzamos aquí la segunda clase dedicada a las proteínas. Recordad que en la clase anterior comentamos algunas de las características de los aminoácidos, que son los monómeros o unidades fundamentales constituyentes de las proteínas. Cuando se hidroliza una proteína se obtienen estos aminoácidos constituyentes. Para formar una proteína, los aminoácidos se unen unos a otros formando largas cadenas, con centenares de aminoácidos enlazados entre sí uno detrás de otro. Este enlace se denomina enlace peptídico. Por eso a las proteínas también se les denomina péptidos o polipéptidos. Con los 20 tipos distintos de aminoácidos se construyen los millones de proteínas diferentes que existen en los seres vivos. Una proteína difiere de otra en su secuencia, es decir, el orden en que están unidos los distintos aminoácidos y en el número total de estos aminoácidos, que puede oscilar entre decenas en las más pequeñas hasta varios millares en las más grandes. Así pues, los péptidos son moléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. El número de aminoácidos puede oscilar entre 2 y cientos. Si el péptido tiene entre 2 y 10 aminoácidos, se considera un oligopéptido, mientras que si el péptido tiene entre 10 y 50 aminoácidos, podemos llamarlo polipéptido. Si tiene más de 50 aminoácidos, se considerará una proteína. También podemos hablar de oligómeros, que son proteínas formadas por subunidades idénticas denominadas protómeros. O podemos hablar de proteínas sencillas y de proteínas conjugadas, las cuales poseen un grupo prostético, es decir, no proteico. Respecto del enlace peptídico, este es un enlace de tipo amida, que se establece entre el grupo alfa-carboxilo de un aminoácido y el grupo alfa-amino del siguiente, con la pérdida correspondiente de una molécula de agua. Entre los átomos que forman el enlace peptídico se produce la resonancia de la pareja de electrones compartidos entre el oxígeno y el carbono, que pueden pasar de este enlace al enlace entre el carbono y el nitrógeno, lo que daría lugar a un doble enlace, pero instantáneamente vuelven al doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Así pues, el enlace peptídico presenta un carácter parcial de doble enlace. Por ello, todos sus átomos, carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, se presentan en un mismo plano. Sin embargo, los enlaces entre el carboxilo y el carbono alfa, denominado Fi, y entre el carbono alfa y el grupo amino, denominado Si, sí que pueden rotar. Así, los enlaces peptídicos se presentan en planos que pueden realizar ciertos giros unos respecto a otros, aunque no libremente, sino con restricciones, debidas estas a las interacciones que suceden entre las cadenas laterales de los aminoácidos. Los factores que determinan la conformación proteica, además de la secuencia de los aminoácidos, de los tamaños de estos, de la polaridad o apolaridad y de las cargas que puedan existir en las cadenas laterales, son las condiciones físico-químicas del entorno, es decir, el pH, la concentración salina, la temperatura y otros factores ambientales. Las proteínas pueden sufrir la desnaturalización o pérdida de la conformación tridimensional de esta proteína si se cambian estas condiciones físico-químicas. Recuerda que una proteína desnaturalizada pierde su actividad biológica. Por otra parte, si se recuperan las condiciones físico-químicas iniciales, la proteína puede renaturalizarse, recuperando por tanto su función.
Vamos pues a estudiar los niveles estructurales en los que se organizan las proteínas. La alternancia entre los enlaces rígidos, los enlaces peptídicos, y los enlaces móviles, enlaces Phi y Psi, hace que estas moléculas adquieran una estructura bastante compleja, de la que hablaremos a continuación. En primer lugar, la secuencia de aminoácidos de una proteína constituye su estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas hace referencia a la secuencia de aminoácidos que la componen, ordenados desde el primer aminoácido hasta el último. El primer aminoácido tiene siempre libre el grupo amino, por lo que se le da el nombre de aminoácido N-terminal, mientras que el último aminoácido de la secuencia siempre tiene libre el grupo carboxilo, por lo que se denomina aminoácido carboxilo terminal. Por lo tanto, la secuencia de la proteína será el orden de los aminoácidos desde el amino terminal hasta el carboxilo terminal. La estructura primaria determina las demás estructuras de la proteína. La estructura primaria está determinada por la secuencia del gen y podemos adivinarla secuenciando la proteína. Cada proteína tiene un número de aminoácidos y una secuencia característica, que se encuentran codificados en la secuencia del gen que codifica dicha proteína. La estructura primaria nos permite entender sus propiedades funcionales, identificar la familia a la que pertenece la proteína y describir los polimorfismos o las mutaciones que podrían causar enfermedades moleculares. Una mutación puntual en un gen puede producir un cambio en la secuencia de aminoácidos que resulta en una proteína defectuosa, causando, por tanto, una patología. En otros casos se pueden producir deleciones o duplicaciones de secuencia. Respecto del polimorfismo, la estructura primaria de una proteína puede variar en diferentes especies y dentro de la misma especie entre diversos individuos, o incluso dentro de un mismo individuo entre diversos tejidos, o en diversas fases del desarrollo. Debes tener en cuenta que entre el 20 y el 30% de las proteínas humanas son polimórficas. También debemos tener en cuenta que las proteínas contienen regiones esenciales para su función. La secuencia de estas regiones se encuentra muy conservada en la línea evolutiva. En cuanto a la estructura secundaria de una proteína, es un nivel de organización que adquiere la molécula dependiendo de cómo sea la secuencia de aminoácidos que la componen. Un péptido puede tener varias conformaciones, las cuales están influenciadas por la rigidez del enlace peptídico, por la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico, según los ángulos Phi y Psi, y por la interacción de los radicales de los aminoácidos entre sí, y con la disolución en la que se encuentra el péptido. Todas estas interacciones llevan a la molécula a plegarse sobre sí misma hasta que adopta la forma más favorable desde el punto de vista energético, la que supone menores impedimentos estéricos y mínimas repulsiones electrostáticas. Así que podemos definir la estructura secundaria como unos patrones repetitivos que se forman al plegarse los polipéptidos, los cuales se pueden predecir con bastante fiabilidad a partir de la secuencia de aminoácidos. Los tipos de estructura secundaria más frecuentes son la hélice alfa, la beta hoja plegada y el giro beta. La hélice alfa es una estructura helicoidal, dextrógira, es decir, una hélice que gira hacia la derecha, mirándolo desde el amino terminal. La estructura se estabiliza gracias a la gran cantidad de puentes de hidrógeno que se establecen entre los aminoácidos de la espiral. Se forma un puente de hidrógeno entre el oxígeno del enlace peptídico de un aminoácido y el hidrógeno del NH del cuarto aminoácido detrás de este. Cada vuelta de hélice tiene 3,6 aminoácidos y existe una distancia de 0,54 nanómetros por vuelta. Adquieren esta configuración las proteínas que poseen un elevado número de aminoácidos con radicales grandes o hidrófilos.
ya que las cargas interactúan con las moléculas de agua que la rodean. Estos radicales sobresalen de manera perpendicular al eje de la hélice, mientras que la prolina y la glicina son aminoácidos que desestabilizan la hélice. La estructura en beta hoja plegada es una estructura en forma de zig-zag, formada por la rigidez del enlace peptídico y la apolaridad de los radicales de los aminoácidos que componen la molécula. Se estabiliza creando puentes de hidrógeno entre distintas zonas de la misma molécula, doblando su estructura o bien entre zonas de diversas cadenas. Las cadenas que establecen puentes de hidrógeno pueden ser paralelas o pueden ser antiparalelas. Las cadenas laterales R quedan alternando hacia arriba y hacia abajo de la secuencia plegada en zigzag. En cuanto a los codos beta, estos son elementos de conexión entre hélices y o láminas beta. Determinan los cambios de dirección de las cadenas polipeptídicas. En estos giros se forma un puente de hidrógeno entre un aminoácido y otro aminoácido localizado 3 posiciones más adelante. Los aminoácidos más habituales en los codos beta son la prolina y la glicina. En cuanto a la estructura terciaria, esta informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido, al plegarse sobre sí misma, originando una conformación globular, como es habitual, o fibrilar, en un número menor de los casos. Es, en definitiva, la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y, por tanto, la estructura terciaria. La conformación globular facilita la solubilidad en agua y así permite realizar funciones de transportes, funciones enzimáticas, funciones hormonales, etc. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales RR de los distintos aminoácidos. Varios son los tipos de enlace que estabilizan la conformación globular. Entre ellos, el puente disulfuro entre dos radicales de aminoácidos cisteína, los cuales tienen un grupo sulfuro terminal, SH, que puede reducirse formando un enlace covalente en el que se unen los azufres de ambas cisteínas. Este enlace es un enlace covalente, pero también pueden producirse uniones no covalentes, débiles pero muy numerosas, como son los puentes de hidrógeno entre grupos polares de las cadenas laterales de distintos aminoácidos. Las interacciones electrostáticas entre grupos cargados positivamente, cadenas laterales de aminoácidos básicos, y grupos cargados negativamente, es decir, cadenas laterales de aminoácidos ácidos. Las interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals suceden entre los grupos laterales apolares. Algunas proteínas fibrosas también tienen estructura terciaria alargada, como son las proteínas que mantienen la estructura del tejido conjuntivo. Estas pueden ser la elastina, la reticulina o la queratina. También es el caso de la fibroína o proteína de la seda. Por otra parte, debemos tener en cuenta algunas definiciones importantes. Definiremos motivo como un patrón de plegamiento característico que aparece en varias proteínas. También definiremos dominio como una región de la cadena peptídica que puede plegarse de manera independiente y estable. Además, la estructura nativa es la configuración de la proteína que aparece en la conformación natural plegada más estable,
es la que permite la formación de un mayor número de puentes de hidrógeno. En general, los aminoácidos hidrofóbicos suelen aparecer orientados hacia el interior de la proteína y los aminoácidos hidrofílicos estarían orientados hacia el exterior. Por último, la estructura cuaternaria informa de la unión de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria, mediante enlaces débiles, no covalentes, para formar un complejo proteico, una proteína oligomérica. Cada una de estas cadenas polipeptídicas unidas recibe el nombre de protómero o de oligómero. Este es el caso de la hemoglobina, proteína formada por 4 subunidades proteicas de globina, iguales 2 a 2, formando 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de estas cadenas de globina posee como grupo prostético un grupo hemo, el cual se une a una molécula de oxígeno. Sería pues una proteína con estructura cuaternaria, mientras que la mioglobina, proteína transportadora del oxígeno en el músculo, está formada por una sola cadena de globina, con su correspondiente grupo hemo, al cual se une una molécula de oxígeno, por lo que ésta solo presenta estructura terciaria. Así pues, las proteínas pueden presentar una o varias cadenas de aminoácidos, pero en el caso de que en la molécula solo existan cadenas polipeptídicas, una o varias, las proteínas se denominan homoproteínas, mientras que, como hemos visto en el caso de la hemoglobina, algunas proteínas pueden presentar una parte proteica caracterizada por la o las cadenas polipeptídicas y por una parte prostética, formada por otro tipo de moléculas. En este caso hablaremos de heteroproteínas. Bueno chicos, no quiero cansaros demasiado, así que lo dejaremos por hoy. Recordad que ya estáis capacitados para realizar las actividades desde la 5 a la 9 de los apuntes. Veréis que son muy fáciles. ¡Hasta luego!